Hola amigos de la noticia, nos encontramos con una invitada muy especial, muy querida. Es Cecilia Yepes, una persona destacada en el campo profesional, en el mundo del desarrollo, en el mundo del liderazgo. Ha trabajado en múltiples organizaciones multinacionales y hace no mucho tuvo un diagnóstico que le transformó la vida. Un diagnóstico que la puso a reflexionar sobre su salud, sobre su espiritualidad, y esto la llevó a un camino que parte de ese camino fue pues la publicación de un libro, Contra todo pronóstico. Así que, querida Ceci, bienvenida aquí a este espacio, qué gusto tenerte por aquí. Quisiera que por favor nos cuentes primero cómo fue este proceso de esa transición de una vida profesional, de una vida activa, una vida ocupada, a este diagnóstico, cómo esto transformó, cambió tu vida de alguna manera. Muchísimas gracias, Diego, y realmente un privilegio estar con la audiencia de la noticia. En verdad, un privilegio. Saludos desde Ecuador, en la mitad del mundo, hacia el mundo a través de la noticia. Y sí, realmente cuando escuchamos la palabra cáncer, normalmente pues nos viene a la mente sentencia de muerte, o por lo menos a una situación de enfermedad compleja que uno tiene que realmente vérselas cómo manejar el asunto, porque la gente va perdiendo fortaleza, siente mucha fatiga, en fin, muchas situaciones alrededor del diagnóstico principal, otros problemas médicos, en fin, una serie de situaciones. Y no dudo que es así, y realmente pasa así, y estamos enfrentados. De hecho, en el año 2018, hasta cuando yo estaba extremadamente activa, de hecho trabajaba 24/7, tal como lo has mencionado, en el mundo sobre todo comunicacional, más tarde programático a través de ONGs internacionales. Y sí, en efecto, me manejé muchísimo en el tema comunicacional que no para, por eso es que es 24/7. En ese sentido, cuando la vida, de hecho, me estaba llevando muy en alto, había sido ascendida en la última organización para la cual trabajé, tenía un cargo altamente gerencial de liderazgo, y de repente voy a un chequeo médico 2018 y prácticamente me uno a esas estadísticas mundiales. En el año 18 se sabe por estadísticas que 18.1 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer. Y el mismo año 2018 también se conoció que 9.6 millones de personas, ¿qué pasó? Murieron desafortunadamente por causa del cáncer. Con esas estadísticas, jamás yo me iba a imaginar que esa estadística me iba a llegar a mí, porque definitivamente a principios del año 18 me detectaron cáncer de mama. Una situación en principio definitivamente devastadora, de temor, de miedo, de desconocimiento, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en mi caso en particular, sí, de tremendo desconocimiento, porque realmente nadie en mi familia, nadie ni de cerca, por ahí, muy de lejos, escuchaba, alguien tuvo cáncer, está enfrentando cáncer, o peor aún, falleció con cáncer. Y desafortunadamente en este sentido, yo empecé a que todos los pensamientos daban vuelta en mi cabeza, pero al mismo tiempo tomé unos minutos, un tiempo de paz a pensar y dije, bueno, tengo que buscar alternativas. Estaba con una médica, maravillosa médica, pero cuando llegó el diagnóstico me sorprendió porque ella me dijo, bueno, los exámenes demuestran que definitivamente es cáncer de mama, hay que operar. Y claro, yo al desconocimiento, en el miedo, le dije, y bueno, ¿qué tipo de operación? ¿Cómo es la operación? ¿Cómo va a ser? Y no me esperaba esto, primero por mi desconocimiento, pero luego por lo abrupto de haber dado esta información desde el punto de vista médico. Y me dijo, bueno, operaremos y el momento de la operación veremos si retiramos solo el tumor o toda la mama. Pero literalmente me lo dijo de esta manera, que para mí, nueva en el medio, si cabe el término, fue devastador. Entonces, de ese momento empecé a pensar quizá otras opiniones, en fin, y aquí debo reconocer algo muy importante. En mi caso, yo soy creyente, soy cristiana, y realmente estoy tremendamente segura de que hay un Dios todopoderoso y que Él controla nuestras vidas, sostiene nuestras vidas, y que Él es capaz de sostenernos aún en medio de grandes tribulaciones y sacarnos adelante. Entonces, todo esto, un paréntesis, todo esto de acuerdo a sus grandes propósitos para cada uno de los miembros de su creación, cuanto más para sus hijos e hijas. En este sentido,
Pues de repente, pues tomé contacto con amigos, amigas, en fin, y uno de mis amigos, en una reunión en particular, se acercó a mí luego de haberle contado qué estoy atravesando y me dijo, mira, te recomiendo 2 oncólogos top de la ciudad de Quito, donde vivo. Ve y visítalos. Entonces, en efecto, fui donde el uno, y el uno realmente sí ojeó más o menos mis récords médicos, chequeó y después de unos 5 minutos me dijo, sí, sabe que en efecto, tal como dice aquí, hay que operar. Así que yo le mínimo, cuando usted esté lista, venga y aquí preparamos todo. También me lo dijo muy deportivamente y de hecho estaba acompañándome a la salida y estaba una señora, probablemente con su esposo al lado, y al salir de la puerta me dijo, perdone, me dice que le haga una, se me fue la palabra, infidencia, que le haga una infidencia. Y entonces le dije, sí, ¿de qué se trata? ¿Usted vio a la señora que estuvo en la sala? Esta señora se hizo hace poco una mastectomía. ¿Usted le ve? Está muy bien. Es decir, le retiraron toda la mama. Mi recomendación siempre va a ser para usted que vaya por ese procedimiento, no solamente por el tema del tumor. Bueno, otra noticia alentadora. Seguramente esta entrevista gentilmente la van a escuchar, sí, caballeros, pero también damas. Y en cualquiera de los casos que alguien le diga, te van a retirar un dedo, sí, porque tal vez está pudriéndose, dañándose con gangrena, o cualquier miembro que sea, por la razón que sea, sí, vamos a retirar el mal, pero me voy a quedar sin un miembro. Entonces es impactante, es realmente impactante. Así que me fui, pero fui donde el otro oncólogo. Ese otro oncólogo, un caso totalmente diferente. Bueno, él realmente se sentó, me dio la bienvenida, tomó mi gran carpeta de récords y para mí sorprendente, empezó a leer uno por uno, punto y coma, punto por punto, detalle por detalle, sorprendida. Nadie había hecho eso conmigo antes. Y como una anécdota, por su edad y por la forma de tratarme, realmente fue como un padre. Yo lo recuerdo como un padre. Sí, por edad, pero por otro lado, esa gentileza, esa amabilidad, hasta cierto cariño y respeto hacia su paciente, chequeó todo, luego me auscultó y luego se sentó tranquilamente y me dijo, sí, hay que operar, pero bajo ningún concepto retirar toda la mama, solamente extraeremos el tumor. Y luego de eso me dijo, y luego de eso veremos si es que hay un protocolo que seguir. Y bueno, si es que hubiese, ¿cuál será el protocolo? El protocolo convencional conocido, quimioterapias, radioterapias, hormonoterapia, etc. Bien, me fui, la operación realmente fue casi inmediata, en una semana si acaso, me operaron, la operación, gracias a Dios, todo un éxito, no tuve ningún problema de ninguna clase, y luego de un mes, que bueno, tenía que ir a ciertos chequeos, pero luego de un mes, fui donde el médico y le dije, bueno, estoy aquí para saber qué noticias me tiene. Cabe indicar que cuando yo ya entendí más de qué se trataba el cáncer y qué tipo de tratamientos podrían venir, y si no se los hacía, qué podía pasar, les reitero, soy creyente en Cristo Jesús y mi oración junto a la de mi madre fue, Señor Jesús, no permitas que entre nada invasivo en mi cuerpo. No permitas que entre nada invasivo en mi cuerpo. Y así fue, por más de un mes, quizá 2 meses antes de la operación, etcétera, etcétera. Fui a la reunión con el doctor y él me dijo, maravilloso todo, aquí tienes tu protocolo. 6 quimioterapias, 10 radioterapias, 5 años de hormonoterapia. ¡Wow! Ese momento, todas las expectativas, todo ese anhelo, ese deseo de haber levantado en oración inclusive, esa expectativa de que Dios va a contestar positivamente mi oración, se fue por los suelos. Dije, ¿y ahora? Bueno, estaba todo preparándose, no tenía de otra, aunque por otro lado trataba de buscar otras opiniones médicas y todas las puertas se cerraban, absolutamente todas. Bien, lo único que hice fue esperar. De hecho, mi organización estaba cambiando, la compañía de seguros en ese tiempo. Y dije, si tengo que seguir esto, necesito un seguro. Y bueno, pidieron una excepción, en fin, cuántas cosas, para saber si la nueva compañía podía cubrirme esto.
Y un jueves 6 de la tarde, recuerdo claramente, de mayo 2018, y al lunes siguiente empezaba mi quimioterapia, pero en medio había un feriado, un holiday. Entonces tenía como 3 días de que no pasaba nada. Y el jueves 6 de la tarde la compañía de seguros me escribe: felicidades, sí le vamos a hacer la excepción, sí le vamos a cubrir su tratamiento médico. Entonces estuve a punto de escribir, pero dije, no, es jueves 6 de la tarde, mejor llamo. Y le dije, bueno, ¿y cómo está fulano de tal, etcétera? Gracias, me van a cubrir. La cantidad que me menciona es por cada tratamiento, ¿verdad? Oh, no, 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 eso es por todo el tratamiento. Ok, muchas gracias, le llamaré. Otra vez se fue la fe y la supuesta esperanza, bueno, por algún tratamiento iré, se fue por los suelos, porque yo no tenía el dinero para solventar un tratamiento carísimo. Es decir, tú, aparte que tenías el seguro, a pesar de eso, te tocaba pagar más, y como vemos, este es un proceso que iba a tomar años de recuperación. Y entre paréntesis, es una realidad que viven muchas personas también que enfrentan ese tipo de situaciones. Pues además de quizás la falta de tacto para poder entregar este tipo de noticias, como tú mencionaste. Y luego el proceso en sí, que es en muchos sentidos traumático, que genera temor. Luego viene esta etapa de los siguientes tratamientos que puede tomar mucho tiempo y mucho dinero. En tu circunstancia en particular, a pesar de todos estos dos golpes que iban llegando, algo más pasaría que haría la situación aún más compleja y que te ayudaría a tomar otro rumbo en el tratamiento, ¿verdad? Así es, bueno, luego de la noticia del seguro que me iba supuestamente a cubrir, pero en realidad no me cubría porque yo iba a gastar muchísimo más dinero de lo que ellos querían contribuir y que definitivamente no me alcanzaba y yo en mí misma no tenía los recursos. Por lo tanto, jueves 6 de la tarde, un feriado siguiente, al sábado máximo tomé la decisión. Pues bien, no tengo el dinero, no tengo seguro, no voy a ir por este tratamiento convencional. Seguramente tonto para muchas personas. De hecho, un médico local acá, no amigo, pero conocido, en ese momento me dijo, bueno, yo como padre vendería todos los muebles de la casa y llevo a mi hijo, a mi hija para que le hagan el tratamiento, porque tuve que visitarlo por algún tema. Entonces, esa incluso fue la respuesta de él. Pero sí, tontamente tal vez decidí no hacer el tratamiento. Para esto y el fin de semana cancelé todos los procedimientos de primera quimioterapia, etcétera, etcétera, y me quedé así. El domingo de ese mismo feriado, en la tarde, sentados frente al televisor, mi mamá y yo, de la nada, no conocíamos, no buscábamos, apareció en el YouTube, como muchas cosas aparecen, pero normalmente cuando uno busca, ¿sí? Porque el algoritmo está pues sugiriendo programación que a uno le interesa. Pues no era nuestro caso. Sin embargo, apareció un programa cristiano en el que normalmente entrevistaban personas muy reconocidas en el medio, en distintas áreas profesionales, etcétera, y cómo Dios ha ido obrando en sus vidas. Pues bien, entrevistan a una famosa, conocida sobre todo en Estados Unidos como The Juice Lady, la dama de los jugos. Y conocí mucho acerca de ella, contó su testimonio y cómo Dios le lleva a especializarse en la universidad para, a través de la nutrición y métodos relacionados, poder colaborar con pacientes de toda índole, y presentó varios testimonios. Algunos de ellos dijo, incluso pacientes de cáncer se han curado. ¡Wow! Ese momento fue el impacto, el enganche. Tal vez este es el camino. Se cerraron todas las puertas anteriores, como ya he compartido, increíblemente, insólitamente, pero aparentemente se estaba abriendo otra puerta. Y bueno, investigamos un poquito más con mi mamá, pero luego de 1 o 2 semanas máximo, iniciamos esta ruta. Se cancelaron las rutas hacia el hospital, iniciaron las rutas hacia el supermercado y sobre todo mercados, porque mi dieta cambió y hasta ahora completamente. Adiós la comida chatarra, los snacks, la comida que no tiene nutrientes verdaderamente, y todo es de la tierra a la mesa, de la tierra a la mesa. Así que cambié favorablemente todo y a sorpresa de todos, casi 5 años, maravillosamente bien, con gran salud, vitalidad, energía, que casi no tuve que visitar médicos. Claro, sí. Ese punto, perdón, la interrupción.
es importante resaltar algunos de estos cambios, porque en la vida cotidiana, diaria, donde no hay tiempo para cocinar, las personas se quejan de que no tienen tiempo para nada. Suelen comprar las comidas en el drive-thru, lo que aparece por ahí en la tienda, que son alimentos procesados. En tu caso, ¿cómo fue esa transición hacia la comida natural, hacia los vegetales, me imagino, frutas? ¿Cómo fue ese paso? ¿Fue abrupto? ¿Fue progresivo? ¿Qué es lo que más te costó dejar? ¿Qué es lo que fue lo que viste en tu cuerpo, en tu caso, que te ayudó mucho más? Ujú. En mi caso particular es sorprendente. Tiempo atrás, hasta el 18 inicios, era más gordita. Y no necesariamente porque comía tanto, pero sí seguramente porque me gustaban mucho los dulces y a comer desordenadamente, seguramente por eso. Pero el momento que yo supe del diagnóstico y entendí que el camino de la alimentación natural, y a propósito muchos jugos verdes, de verduras verdes, 30 minutos antes de cada comida, entre otras cosas, que ese era el camino para mi potencial sanidad, es extraño. Antes yo no duraba ni 3 días en una dieta y no me importaba la verdad. Pero en esta ocasión, entendiendo la magnitud del diagnóstico y por otro lado el potencial camino de salida para sanidad, mi cerebro se cambió totalmente. Y a mí que me encantaban, cada vez que salía de la oficina, si es posible, mínimo 3 o 4 veces a la semana, lo típico era parar en una cafetería donde me encantaban los fancy coffees con crema, con dulce, con avellanas, con todo lo que quieran, helados, ¿sí? Esos cafés me encantaban, por solo poner un ejemplo. Pues desde el momento que supe, mi cerebro, que es lo que puedo entender, cambió totalmente y ya no me hacía falta. El momento en que empecé a tomar los jugos verdes, incluso mi mamá se quejaba que qué horrible esto, ¿no? Pero yo no, yo no. Es decir, no es que me parecía súper agradable, pero realmente con satisfacción lo tomaba. Y creo que en mi mente tenía, este es un potencial camino para purificar mi sangre, mi cuerpo y sacar todo lo que nos sirve. Así que, claro, estoy en Ecuador, pero sé ahora, porque viene otra parte, que en los Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá y en Australia, igual es manejar este tema. Pero en Ecuador tenemos muy accesible los mercados, sí supermercados, pero también mercados públicos. Entonces, la idea es comprar todas las, sí, verduras, sobre todo vegetales verdes, todo lo que se pueda, frutas en lo posible que no tengan mucho azúcar, pero no es tan crítico eso. Lo importante, valga la oportunidad y como cuña comercial, es importante eliminar totalmente el azúcar, las harinas blancas, todas las masas, toda la comida procesada, importante eliminarlo. Y si es posible aún la sal, que la sal, por ejemplo, la que yo uso es la sal de mar o la sal rosada del Himalaya, ¿sí? Sin yodo. En fin, hay varios tips, muchas cosas que uno tiene que cambiar. Y la comida de sal, si cabe el término, muchas ensaladas, tal vez en mi caso filetes de corvina de mar, ¿sí? No de criaderos, o salmón, no de criaderos, sino realmente de mar, naturales, y pollo orgánico, pero el resto de carnes realmente las he abandonado. En fin, hay una serie de tips, pero me costó, honestamente, en mi caso particular, no me costó, pero creo por todo este proceso mental, si se quiere, de saber que hay un camino para sanarse y sobre todo que yo he palpado que Dios hasta en el último segundo se ha manifestado abriéndome las puertas correctas y cerrando otras que definitivamente incluso me producían temor. En ese punto es importante mencionar lo que hablabas al principio. Era una serie de malas noticias, una sucesión de malas noticias, pero siempre estuviste abierta a tener esa ventana de la esperanza. ¿De qué manera el manejo, la fe en este caso que tú mencionas, puede contribuir a superar esos momentos de estrés, de temor, de incertidumbre y te ayudan a navegar también para que tu organismo pueda de alguna manera también recuperarse? Con respeto, sí, mucho respeto a nuestra audiencia, que seguramente es diversa, pero actualmente se habla de la fe en lo que sea, incluso la fe en ti mismo, ¿sí? Pero realmente, como dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe ¿en quién? En el Dios creador. Y ese Dios creador es Jesucristo, ¿sí? Que estuvo presente desde el Génesis, desde antes de la creación del mundo y estará presente por la eternidad. Y ese Dios que creó todo el universo maravillosamente, ¿acaso no puede tomar control de tu vida, que es una vida minúscula si comparamos con la magnitud del universo?
Por supuesto que lo puede, por supuesto. Entonces es tener fe en ese Dios que sí te lleva por pruebas. Incluso seas cristiano o no cristiano, vamos a enfrentar pruebas. El punto es, ¿me voy a dejar vencer por la prueba? ¿O voy a creer que yo por mí mismo, mi fuerza de voluntad, yo lo puedo hacer? Valga la oportunidad, la dieta, fuerza de voluntad. Yo les conté, antes del 18, yo pasaba por dietas de 3 días, de media hora, etcétera. Me cansaba a mí en lo particular no me molestaba, no me importaba. Pero el momento que supe de una dieta saludable para sanar y que sabía que Dios me estaba conduciendo porque ya cerró tantas puertas y me estaba viendo esta que ni siquiera conocía, entonces es tener fe en ese Dios que creó el universo, pero también me creó a mí y dice su palabra que tiene planes de paz y no de mal para mi vida. Es tener fe en ese Dios, mi creador, y si es posible que fuera mi salvador. En este proceso, evidentemente, siempre hay altos y bajos. Sé que también tuviste un examen posterior y una detección de un reaparecimiento de células malignas. ¿Cómo fue este proceso de descubrir nuevamente eso? ¿Cómo comenzaste a enfrentar nuevamente, a pesar nuevamente de la dieta, a pesar de todo lo que hablamos, siempre hay esa posibilidad y en este caso parece que ocurrió? ¿Cómo descubriste eso? ¿Qué es lo que hiciste o qué estás haciendo al respecto? Bueno, como les decía, del 18, mayo aproximadamente del 18 hasta octubre del 2022, casi 5 años, poco menos, maravillosamente bien, maravillosamente bien. Y en uno de esos chequeos de rutina que voy, evidentemente, al médico, oh sorpresa, después de 2 que 3 exámenes, querían estar seguros, retornó un tumor en la misma mama, ¿sí? ¡Wow! Dije, bueno, y al principio es temor, al principio es angustia, porque no podemos negar eso. Sin embargo, bueno, tal vez es también mi carácter y hay diversidad de caracteres en las personas, pero dije, a ver, ya Dios me trajo por una ruta similar, ya me mostró que Él puede cambiar las cosas, ya me mostró que hay caminos diferentes y ya me mostró que Él todavía tiene control de mi vida. Más adelantito voy a hablar en lo que escribí, de hecho tú lo mencionaste, pero yo hablo en uno de los capítulos de mi libro, la grandiosa C con mayúscula versus la insignificante C con minúscula. Cristo versus cáncer. ¿Quién es más grande? Un tremendo cáncer que puede matar, sí es grande, pero no supremamente grande como el creador de todo y el sanador. Porque en su palabra, valga la oportunidad, dice que Él es Jehová Rafa, que traducido es el Dios que sana. Y Él puede sanar, pero ¿creemos eso de verdad cuando estamos atravesando esto? Es un desafío, y es un desafío para la fe de cada quien. Entonces, en el 2022, esa semana supe, volvió, me sentí a pensar, en fin, ¿qué haré? Ya había aprendido mucho, pero a semana siguiente de octubre 2022, oh sorpresa, me despiden del trabajo. Hay una reestructura organizacional en esta organización internacional y la nueva administración decidió dejar de lado a algunos gerentes senior, que éramos parte del liderazgo. ¡Wow! Bueno, entonces con un diagnóstico nuevamente y con un desempleo, nuevamente sin seguro, nuevamente sin dinero, nuevamente sin respaldo humanamente hablando. Pero esto, ¿qué te permiten experimentar y sentir estas batallas? Pues doblar tus rodillas a tu creador y decirle, bueno, otra vez volvió el diagnóstico y ahora peor que antes, porque ahora no tengo ni siquiera, no solo seguro, sino no tengo trabajo para sustentar en algo. Y bueno, como también ya había aprendido del tema natural, que lo hice yo sola leyendo en libros, pero ahora Dios me permitió investigar más profundamente el tema de clínicas y en fin, todo ese mundo en que te asisten realmente en temas de esta naturaleza. Y en marzo del 2023, después de una larga investigación, oración, porque tenía como en la bandeja tantas opciones, finalmente fui para una clínica en México que tratan el cáncer de modo alternativo. Y no solo alternativo, sino holístico, es decir que, a propósito, valga la oportunidad, todos los seres humanos somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Consecuentemente, si no anda bien tu espíritu, peor si anda mal tu alma, ¿sí? Esas problemáticas pueden reflejarse eventualmente en el cuerpo físico.
De tal manera que en esta clínica afiancé más el conocimiento que en verdad ya tenía, porque como cristiana sé que somos seres tripartitos, pero afiancé más este conocimiento y supe y sé y sigo trabajando, de hecho, en la necesidad de continuar sanando el espíritu, el alma y consecuentemente se sane el cuerpo físico al 100%. Y aquí una primicia para este programa, realmente una primicia. Hace menos de 15 días fui para algunos de mis exámenes regulares. Bueno, más de 15 días, todo lo que es sangre y prácticamente todo está en sus niveles. 2 que 3 cositas, un poquito menos, un poquito más, pero la mayoría del sistema inmunológico está maravilloso. Ahora, hace menos de 15 días tuve que hacerme uno de los exámenes que por primera vez me lo han respaldado México para hacerme y también acá mis oncólogos locales, porque es un examen que utiliza muchos radioactivos que no necesariamente se está de acuerdo en la medicina alternativa, porque tiene, claro, no es el azúcar normal, pero químicos relacionados con azúcar, en fin. Pero dadas las circunstancias, me mandaron obviamente situaciones para desintoxicar, etcétera, etcétera, pero me autorizaron que haga este examen. Es un PET scan, es uno de los más sensibles para que capturen todo lo que hay en el cuerpo. Pues bien, desde que pasó ya estos 2 años y medio de este tratamiento, todavía sigo luchando con una partecita en la mama derecha, pero cuando me he hecho los CT scans antes, 2 o 3 anteriores, a lo largo de estos más de 2 años y medio, y más todavía cuando me iba a hacer el reporte y pronóstico de los oncólogos, sobre todo locales, a nivel de mi país, ha sido, bueno, tiene que hacerse, porque seguro su cuerpo está contaminado. Seguro ya eso corrió a los huesos o al hígado, etc. Y esta última vez me dijeron, no quiero ponerte miedos, pero tal vez está en el cerebro. Pues bien, sigue siendo el libro que Dios me permitió escribir contra todo pronóstico. El cuerpo está limpio. Wow. Contra todo pronóstico. Y yo lo que lo digo a propósito y que creo que es tiempo de decirlo, este libro es que Dios me permitió escribirlo por ahí a fines del 24. Aquí tengo una impresión en español para Ecuador, pero también este libro lo tengo en Amazon, tanto en inglés como en español. Y en una de las partes, casi al final del libro, si he estado de pie desde el 2018 hasta la presente del libro, pero ahora hasta la presente de este día con primicias para ustedes, ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Me ha llevado por caminos diferentes, caminos inentendibles, locos para muchos, pero finalmente no es que se ha glorificado la Clínica de México ni la dieta que cambié, que han sido elementos importantes, pero quien se está glorificando es Dios con su gran misericordia para mi vida. ¿Por qué? ¿Lo merezco? No lo merezco, pero probablemente es, y casi seguro, que Él todavía tiene un propósito para mí en esta tierra. Uno de ellos, quise escribir este libro. Otro de ellos, compartir mi testimonio a una audiencia que probablemente no tendré el gusto de conocerla personalmente a través de la noticia. Y así de otros medios y así de otras instancias a nivel local o internacional. Pero primero es resaltar que hay un Dios vivo, todopoderoso, que todo lo puede, nada es difícil para Él, pero que Él demanda que tengamos fe en Él, que le obedezcamos. Y no es que Él nos garantiza la vida, vas a vivir 120 años, no. Lo que garantiza es cumplir su propósito en nosotros si le obedecemos día a día. Hablas de espíritu, alma y cuerpo, entendiendo el espíritu, la relación con Dios, alma, la relación intelectual que tenemos, nuestra personalidad, nuestra mente, y el cuerpo, evidentemente, nuestro cuerpo físico. Para concluir, ¿cuáles serían tus recomendaciones en estas 3 áreas para una persona que está enfrentando una situación, quizás como el cáncer, quizás otra circunstancia parecida? ¿Cuál sería tu recomendación para hallar ese equilibrio entre espíritu, alma y cuerpo? Brevemente, y lo pongo en mi libro, que alguna vez, de hecho, es un difusor radial que contaba en su programa, ¿no? Y decía que alguna vez miró como un póster en la clínica, no recuerdo todos los detalles de este momento, pero decían, si tienes alergias o padeces de alergias, es porque eres una persona controladora, que todo lo quieres controlar. Si sufres probablemente de diabetes, es porque estás experimentando soledad. Son muchas cosas, no me acuerdo ahora. Y la otra decía, si alguien
está enfrentando cáncer y no logra superar el cáncer, es porque realmente no tiene ganas de vivir. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que cualquier enfermedad, sea el cáncer, sea de mayor impacto, de mediano impacto o incluso de poco impacto, no todas las enfermedades, pero en su gran parte hay que analizarles desde el punto de vista holístico. Primero, ¿cómo está mi espíritu? Todos somos creación, pero realmente yo como criatura, ¿tengo una relación personal con mi creador? ¿O realmente creo que con el respeto para todo el mundo que la mesa es mi Dios, el sillón es mi Dios, que yo soy Dios, que no hay Dios, soy ateo? Con todo respeto, yo les invito a que meditemos quién pudo haber hecho este universo precioso si no fuera alguien supremo, grande, maravilloso, que no solo cuida del universo, que no se nos caiga la luna en la cabezota, que a veces es dura para nosotros, porque a veces somos necios, somos muy necios, pero también ese creador que cuida como un padre, como un buen pastor a sus criaturas, y cuanto más anhela que esas criaturas vengan a una relación personal con él a través de Cristo Jesús. Cuidar el espíritu. Número 2, cuidar el alma. Si ya estoy cuidando el espíritu, el alma, que es en efecto mi intelecto, mis emociones, mi voluntad, si realmente digo que Dios cuida de mi vida, puedo tener pensamientos como pasa mucho en Latinoamérica, creo que no son ajenos de Estados Unidos y otros medios. Qué estúpido que soy, qué tonta que soy. O a los hijos, qué bruto que eres, has hecho malas cosas. Y nos llenamos de ese tipo de basura. Nosotros mismos diciéndolo a nosotros mismos o diciéndolo a otros. Dañándonos nosotros mismos o dañando a otros. Pero si ya entiendo quién soy yo en las manos de mi Creador, toda esa bondad, ese amor, esa dulzura puede ser transferido al alma. Y muchas veces nos han hecho daño. Muchos nos han hecho daño a lo largo de nuestra vida, propios y extraños, por así decirlo. Pero muchas personas viven en gran amargura por causa de ese daño o de esos daños y quisieran matar a quienes les hicieron daños y no pueden dormir porque les hicieron daño. Pues una de las recomendaciones, hay tantas, pero una de las recomendaciones es, ok, ¿qué bien me estoy haciendo derrochando odio cada día? Derrochando ganas de fulminar a quien me hizo daño. Nada. Quien se está haciendo daño con ese veneno es uno mismo. El otro probablemente está divertido con su vida, ¿sí? El enemigo, si es que es un enemigo. Pero el punto es venir en estos momentos, tal vez de un diagnóstico, a ver, hacer un recuento de mi vida. Mis padres tal vez me hicieron daño, mis hermanos, mi familia extendida, mis amigos de colegio, de universidad, de trabajo, el vecino que no lo puedo ver. Tal vez no los tengamos siempre cerca, pero yo animo a que en su interior diga a ese creador que tal vez lo conocemos de cerca, tal vez no, pero decirle: Dios, ayúdame a perdonar. Y yo en tu nombre, en obediencia a ti, porque eso nos manda la palabra de Dios, perdono. No lo siento, quisiera matar a esa persona, no lo siento, pero en obediencia a ti decido perdonar. No sé si tengamos tiempo, luego me dices, pero tengo una experiencia muy crítica de eso y cómo Dios hizo un milagro en que yo, a 2 o 3 días después, estuve libre, que para mí fue mágico. Y tercero, entonces el alma se libera, entre otras cosas, con el perdón. Y finalmente, el cuerpo, que es el estuche, debe estar también saludable. Por lo tanto, sí, recomendación: jugos verdes, de verduras, de vegetales verdes, 30 minutos antes de cada comida, sobre todo si hay un diagnóstico serio, y luego la comida lo más saludable posible. No condimentos químicos, ni mucho menos, sino todo con lo más natural que se pueda. Si hay un diagnóstico, pues, y les invito a investigar, hay muchas fuentes fiables, no de cualquiera, fiables, y también, pues, como les decía un minuto, pongo a sus órdenes mi libro Contra todo pronóstico. Sí, es muy inspirador todo lo que mencionas. Es también de alguna manera una fe bastante viva, bastante práctica. No es simplemente una fe pasiva de esperar a que las cosas pasen. En tu caso, has investigado, también te haces chequeos médicos, vas a exámenes, has visitado clínicas. Es esta unión de las cosas que se pueden hacer
y también la fe en lo que no se puede hacer, sino que únicamente Dios lo puede hacer. Querida Ceci, muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Nos mencionaste que se puede conseguir tu libro en inglés y en español en Amazon.com. Colocaremos también los links del libro aquí en la descripción de este video. Te queremos agradecer por tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Diego. Un placer para mí, una gran bendición haber compartido con todos ustedes. Hasta pronto.